denominamos como WACC, ¿sí? Como WACC, a secas. El WACC básicamente nos representa el costo financiero de los recursos que tiene una organización. Es decir, si una organización tiene cierta cantidad de activos o cierto monto de activos, el WACC me representa el costo financiero que tienen esos activos que está empleando la empresa en su operación, pero representa ese costo financiero en función de la forma en que esos activos han sido financiados, ¿sí? Y ustedes saben que normalmente las fuentes de financiación de la empresa vienen siendo los pasivos o el patrimonio. Por lo tanto, el costo de capital promedio ponderado vendría siendo la sumatoria del costo financiero de la deuda o de los pasivos más el costo financiero del patrimonio. Entonces, cuando nosotros sumamos el costo financiero de los pasivos y el costo financiero del patrimonio, pues obtenemos una tasa, esa tasa es el WACC, y representa la rentabilidad mínima que la empresa debe exigir sobre todas sus inversiones. La empresa, a partir del WACC, tendrá que exigir rentabilidades superiores a esta tasa si quiere, obviamente, crear valor, crear riqueza en la firma. Entonces, vamos a mirar, a desglosarlo acá rápidamente. Entonces, como les comentaba ahorita, entonces el WACC es el costo financiero, de los recursos de la empresa. El WACC es el costo financiero de los recursos de la empresa. Y ese costo financiero de los recursos de la empresa, ¿sí? Este costo financiero de los recursos de la empresa está en función o depende, está en función de las fuentes de financiación. Está en función de las fuentes de financiación que usa una empresa. Y esas fuentes de financiación, recuerden que normalmente son dos, los pasivos y el patrimonio. Exactamente. Entonces, el WACC es el costo financiero de los recursos de la empresa, es decir, me dice qué costo financiero tienen los activos que actualmente maneja una compañía. Y ese costo financiero de los activos depende de cómo han sido obtenidos esos recursos, es decir, qué tanto se obtuvo de pasivos y qué tanto se obtuvo a través de deuda. Porque ustedes saben obviamente que los pasivos tienen una tasa de interés y el patrimonio también, porque los accionistas exigen obviamente un retorno mínimo por invertir y correr riesgos en una empresa. Entonces, el WACC, digamos que en términos de sus otros componentes, se viene a expresar como una tasa de interés anual. Esto se expresa como una tasa de interés ponderada anual. Se expresa como una tasa de interés ponderada anual. Y esa tasa de interés ponderada anual representa la rentabilidad mínima que debe exigir la empresa sobre sus inversiones. ¿Sí? Entonces, repito, el WACC es el costo financiero de los recursos. Ese costo financiero depende de cómo la empresa financió esos activos o esos recursos, si bien sea con pasivos o con patrimonio. El WACC se expresa en términos de interés como una tasa de interés promedio ponderada anual
Y esa tasa de interés promedio ponderada anual significa o nos da a entender la rentabilidad mínima que la empresa debe exigir sobre todas sus inversiones. La rentabilidad mínima que la empresa debe exigir sobre todas sus inversiones. Y este WACC obviamente es de amplio uso en los mercados financieros. Es de amplio uso, por ejemplo, para valorar inversiones. ¿Sí? Para medir la creación de valor. ¿Sí? Para medir la creación de valor. Se usa también como tasa de descuento en muchos casos. Tasa de descuento para calcular valores presentes o valores futuros. Y sobre todo se usa también además de para valorar inversiones, se usa en lo que nosotros denominamos la valuación de empresas. ¿Sí? Entonces, siempre que se va a valorar una empresa, o siempre que se va a valorar financieramente un proyecto, o siempre que la empresa va a determinar a través de distintas métricas si ha venido creando valor, pues el WACC va a ser obviamente un concepto obligatorio que deben retomar. ¿Sí? Entonces, digamos que estos elementos son como los aspectos mínimos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de trabajar el WACC. Es un costo financiero, está en función de las fuentes de financiación, representa una tasa de interés promedio ponderada, lo interpretamos financieramente como la rentabilidad mínima que la empresa debe exigir y es de amplio uso en finanzas corporativas para distintos fines, generalmente relacionados con la valoración de activos o la valoración de empresas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces miren ahora lo siguiente. Entonces, en términos de la fórmula, ¿sí? En términos de la fórmula del WACC, vamos a poner aquí, en términos de la fórmula del WACC, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir lo siguiente. El WACC es el costo financiero promedio ponderado de las fuentes de financiación de la empresa. Voy a ponerlo aquí. Vendría siendo el costo ponderado de las fuentes de financiación que usa una empresa. El costo ponderado de las fuentes de financiación. ¿Eso qué significa? Eso significa que este WACC, eso significa que este WACC nos va a representar, este WACC nos va a representar el costo financiero de los pasivos, el costo financiero de los pasivos por una parte, y por otra parte nos va a representar también el costo financiero del patrimonio. El costo financiero del patrimonio. ¿Sí? Entonces, si usted en su empresa, digamos, obtiene un crédito para financiar un proyecto de inversión y ese crédito le cobra el 20% de tasa de interés, pues ese 20% de tasa de interés, digamos que me contribuiría a determinar el costo financiero de esos pasivos. Por otra parte, si sus accionistas le exigen un 25% de rentabilidad anual como mínimo por invertir en la empresa, pues ese 25% anual representaría el costo financiero del patrimonio. Y al ponderar esas dos tasas, de acuerdo a la participación o a los recursos que han aportado a la empresa, pues obtendríamos la tasa ponderada que me viene representando el WACC. Ahora, este WACC, entonces, este WACC
Entonces, depende de lo siguiente. Si yo quiero conocer el costo financiero de los pasivos, necesito también conocer cuál ha sido la participación de los pasivos. Necesito conocer cuál ha sido la participación de los pasivos. Esa participación, bueno, esto aquí me queda muy largo. Necesito conocer cuál es la participación de los pasivos. Esa participación de los pasivos, o no vamos a hacerlo aquí, debo multiplicarla por la tasa de interés de la deuda. Eso lo vamos a multiplicar por la tasa de interés de la deuda. Y luego eso lo vamos a multiplicar por lo que se denomina el efecto escudo fiscal. El efecto escudo fiscal. Entonces, si yo quiero calcular el costo financiero de los pasivos, ¿qué datos necesito tener? La participación de los pasivos, es decir, qué porcentaje aportaron esos recursos a la empresa. Si mi nivel de endeudamiento fue del 20%, del 30%, del 40% o lo que sea, eso vendría siendo la participación. Luego la tasa de interés que obtuve o que pagué por ese préstamo sería el segundo componente. Y tercero, necesitamos también la tasa de impuestos para calcular el efecto escudo fiscal, dado que los intereses son deducibles de impuestos. Entonces, expresando eso, digamos que mejor aquí para que me quede más claro. Entonces, el WAC tendría que calcularlo, el costo financiero de los pasivos, como la participación de la deuda por la tasa de interés de la deuda por el efecto escudo fiscal. Entonces, si queremos calcular el costo financiero de los pasivos, pues por lo menos usted deberá contar con estos tres elementos. Ahora, para calcular el costo financiero del patrimonio, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la rentabilidad esperada de los accionistas en la empresa. Necesitamos conocer la rentabilidad esperada de los accionistas y a su vez la participación del patrimonio en la estructura financiera de la compañía, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el WACC, pues tendríamos que tener en cuenta estos componentes. Participación por tasa de interés por efecto escudo fiscal en términos del costo financiero de los pasivos y en términos del costo financiero del patrimonio, la rentabilidad esperada que esperan que valga la redundancia, exigen los accionistas por invertir en una compañía y la participación del patrimonio, es decir, cuántos recursos se están obteniendo a través de esta fuente expresado en términos porcentuales. Ahora, si nosotros expresamos esta misma ecuación, pero ya no la expresamos en términos de palabras, sino que la expresamos en términos de variables, entonces nosotros decimos lo siguiente: la participación de la deuda se simboliza con la letra W sub D, ¿sí? ¿Qué es W sub D? La participación de la deuda. La tasa de interés se representa por la letra I sub D, ¿sí? I sub D significaría la tasa de interés de la deuda. Y finalmente, el efecto escudo fiscal consiste en multiplicar todo por 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? Entonces, para calcular el costo financiero de los pasivos, tendríamos que aplicar esta fórmula que está aquí. Y del otro lado, la rentabilidad esperada de los accionistas lo vamos a representar por la sigla RE y la participación del patrimonio
la vamos a representar por W sub S. Entonces, lo vamos a representar por W sub S. Y así obtenemos o derivamos la fórmula para calcular siempre el WACC. Entonces, el WACC es igual a W sub D por ID por 1 menos T más RE por WS. ¿Dónde sabemos que W sub D es la participación de la deuda o de los pasivos en la estructura financiera de la empresa? Y D es la tasa de interés de la deuda. Y D es la tasa de interés de la deuda. T es la tasa de impuestos corporativa. T es la tasa de impuestos corporativa. RE es la rentabilidad esperada por los accionistas. Y W sub S vendría siendo la participación del patrimonio. La participación del patrimonio en la estructura financiera o la participación del patrimonio en la financiación de los recursos de la empresa. Entonces, por favor, tomen nota de esa fórmula porque de aquí en adelante la vamos a usar de manera recurrente. Hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro? Normalmente, profe, la rentabilidad esperada en el patrimonio se define dentro de las políticas de la empresa o se Sí, podría. bueno, la rentabilidad esperada de los accionistas normalmente se define a priori, se define antes de, ¿no? Se define antes de que ellos hagan su aporte de capital a la empresa. Pero tu pregunta es interesante, ¿por qué? Porque la rentabilidad esperada que exigen los accionistas por invertir en una compañía depende en un gran porcentaje del riesgo implícito en esa inversión. Entonces, si es una empresa de alto riesgo, la rentabilidad esperada que van a exigir los accionistas va a ser una rentabilidad también alta. Por el contrario, si la empresa es muy segura, es un sector muy conservador y la inversión es de alta seguridad, pues esa rentabilidad esperada también va a ser baja. Entonces, la rentabilidad esperada sí se define a priori antes de invertir en una empresa y esa rentabilidad esperada está en función del riesgo que corre el inversionista con esa inversión. ¿Listas ahí? Ok, ya tomaron nota de esta fórmula, podemos continuar. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos ahora, por favor, ubiquémonos en el ejercicio número 1 del taller que ustedes tienen ahí en el Classroom. Yo voy a ponerlo, voy a irme aquí a una hoja nueva. Entonces, voy aquí a copiar este taller. Ok, aquí estoy colocando el ejercicio número 1 de este taller, ¿vale? Del taller que está ahí en el Classroom. Entonces, acá. Este taller, este primer ejercicio me dice que hay una empresa que se llama la empresa ABC. Esa empresa tiene a la fecha pasivos por 60 millones de pesos y un patrimonio por 40 millones de pesos. Por lo tanto, eso significa que sus activos equivaldrían
a 100 millones. En ese orden, la tasa de rentabilidad mínima que exigen los inversionistas es del 14%, es decir, para aportar esos 40 millones de patrimonio, los accionistas piden una retribución del 14%. Y por otra parte, esos 60 millones que se obtuvieron en préstamo fueron facilitados a una tasa de interés del 12%. Y además, digamos que sabemos que la tasa de impuesto que está pagando la empresa, en este caso es del 33%. Entonces, a partir de ello vamos a calcular el costo de capital. Entonces, al igual que hicimos con las tasas ponderadas, para solucionar este ejercicio, es pertinente hacer una tabla como la que habíamos trabajado antes de. Esa tabla, para poder solucionar este ejercicio, debe tener los siguientes componentes. Recordémoslo aquí. Debe haber una columna que se llame la fuente o las fuentes de financiación. Debe haber otra columna que me indique el monto. Debe haber otra columna que me indique el costo financiero. Debe haber otra columna que me indique los impuestos. Y también podríamos calcular finalmente el costo ponderado. Sí, esto lo podríamos hacer de esta manera. Entonces, en el caso del ejercicio 1, sabemos que la empresa se financia con dos fuentes. La primera fuente son los pasivos y la segunda fuente viene siendo el patrimonio. Ok. De los pasivos, la empresa obtiene una financiación de 60 millones. Y en términos de patrimonio, lo que aportan los accionistas son 40 millones. Entonces, consecuencia de eso, los activos que debe tener esta empresa son 100 millones. ¿Sí? Esos 100 millones fueron financiados, 60 con pasivos y el 40 restante, o los 40 millones restantes con patrimonio. Entonces, cuando nosotros sacamos, perdón, aquí me salté una columna que viene siendo la columna de participación. Voy a ponerla acá. Participación. Ok, participación. Entonces, 60 sobre 100 me daría que los pasivos aportan el 60% de la estructura y 40 dividido entre 100 me significa que el patrimonio me aporta el 40% de esa estructura. Ahora sí agregamos aquí el costo financiero. Nosotros decimos aquí que el costo financiero de los pasivos, me dicen ahí que la tasa de interés bancario es el 12%, ¿sí? Y me dicen también que la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas es del 14%. El 14%. Y luego calculamos o hay que integrar lo que son los impuestos. Entonces, en este caso, los impuestos aplican para los pasivos porque los gastos financieros son deducibles de impuestos. Entonces, digamos que ahí tendríamos a grosso modo la fórmula que me permite calcular la tasa de interés ponderada. Ahora, digamos que a partir de este cuadro podemos definir entonces nuestro WACC. Según lo que habíamos visto, esto es igual a W sub D por ID por 1 menos T más RE por W sub S. Si nosotros miramos esta tabla que tenemos ahí, si miramos esa tabla que tenemos ahí,
Si miramos esa tabla que tenemos ahí, entonces W sub D, ¿qué es? W sub D es la participación de los pasivos. Entonces, W sub D sería este 60%. Entonces, aquí sería multiplicar 0,60 por I sub D, es la tasa de interés de la deuda, es decir, este 12% por 0,12%. Y tenemos que descontar el efecto escudo fiscal, que es deducirle los impuestos. Entonces, los impuestos sería 1 menos la tasa de impuestos que vendría siendo aquí el 0,33. Ok. Este primer componente me daría el costo financiero de los pasivos. Y ahora el costo financiero del patrimonio sería igual a RE, que viene siendo el 14%, multiplicado por la participación del patrimonio, que vendría siendo el 40%. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros obtendríamos el WACC, el valor del WACC para esta compañía. Entonces, por favor, hagan ese cálculo allá y me indican cuánto les da. ¿Cuánto me da el costo financiero de los pasivos? 0,04824. Exactamente. Esto me viene dando aquí 0,04824. Perfecto. Este sería el costo financiero de los pasivos, más el costo financiero del patrimonio, que sería 0,14 por 0,4. 0,056. Exactamente, 0,056. Gracias. Y en ese orden, ¿a cuánto equivale el WACC de esta compañía? 0,10424. Vamos a ver. Más 0,04824. Entonces, el WACC de esta empresa, sí, me daría aquí como resultado el 0,1042. Si esto lo multiplicamos por 100, porque el WACC se expresa en porcentaje, aquí tendríamos el 10,42% anual. ¿Sí? El 10,42% anual. Entonces, significa eso que de acuerdo a la forma como esta empresa se financió, con pasivos y patrimonio, sus activos tienen un costo financiero o sus recursos tienen un costo financiero del 10,42% anual. Y ese 10,42% anual es la rentabilidad mínima que la empresa debe exigir sobre todas sus inversiones. Tasas más bajas, a la empresa no le interesaría invertir porque estaría destruyendo valor. ¿Es clara esa parte? Sí, profe. Ok. Vamos a mirar aquí un minuto lo siguiente. Entonces, a ver, yo miro quién está por aquí. Camilo está por ahí, ¿sí, no? Camilo, ¿estás ahí? Sí, profe. Camilo, mírate este WACC de la empresa, ¿no? Entonces, obtenemos o sabemos que el WACC de la compañía es el 10,42% anual. Si tú eres el contador de esta empresa o el gerente financiero de esta empresa y te llaman, por ejemplo, a Colombia y te dicen, mire, Camilo, le tenemos una inversión muy segura, ¿usted estaría dispuesto a invertir con nosotros en CETES al 5,52% anual? Entonces, si por ejemplo de un banco de Bancolombia te hacen esa oferta, Camilo, venga, invierta su dinero con nosotros al 5,52% anual, ¿tú qué dirías?
si tienes en mente esta estructura que está ahí en pantalla. ¿Aceptarías la propuesta o no? No, no lo aceptaría. ¿Por qué? ¿Al 5 punto qué? Al 5.52. ¿Acepta o no acepta? ¿Acepta o no Creo que acepta no. esa inversión y por qué razón? Porque tendría esperado el 10.42% de rentabilidad. Exactamente. Correcto, esa es la lógica. Es decir, si mis recursos me cuestan financieramente el 10,42% anual, yo no puedo invertir en alternativas, en negocios o en proyectos que me generen rentabilidades por debajo, obviamente, de esa tasa. Entonces, si a mí me llaman de Bancolombia, me llaman de cualquier banco y me dicen, mire, le ofrezco un CT al 5,52%, ¿qué tendríamos que decir? No, esa inversión no me sirve porque mis recursos mínimo me deben rentar al 10,42%. Es decir, si usted sigue esa regla fundamental, pues todas las decisiones que usted tome en su empresa aportarían obviamente a crear valor. De lo contrario, usted estaría destruyendo riqueza o destruyendo valor. Porque imagínense lo siguiente, es como si nosotros tomáramos un crédito, como nosotros tomamos un préstamo al 10,42 y fuéramos e invirtiéramos ese dinero al 5,52. Entonces, estaríamos destruyendo o estaríamos perdiendo rentabilidad. Entonces, la empresa solo debe aceptar rentabilidades que estén por encima del 10,42 de cara a crear valor y a crear riqueza. Entonces usted tiene que decir, no, la verdad ese CT no me interesa, pero si usted tiene un proyecto que me renta al 12% o al 15% o al 20% anual, sí me sirve obviamente para mi portafolio de inversiones. De lo contrario, no deberían ser aceptados ese tipo de alternativas con rentabilidades por debajo del WACC. ¿Está claro esa parte? O sea, el WACC es su tasa mínima de rentabilidad esperada sobre cualquier inversión o inclusive sobre el rendimiento de sus propios activos. ¿Listo hasta ahí? Sí, Ok. profe. Entonces, por favor, solucionen el ejercicio 2 de esta misma forma y me cuentan cuánto les da. El ejercicio 2 es el de empresa foresta. Sí, espérame, yo lo miro acá. Sí, el de Foresta Ok, listo. SA. Okay. Entonces, traen ese segundo ejercicio y me cuentan cuánto les da.
Voy a ir haciendo aquí el... perdón, ¿qué es esto? Ok. Bueno, entonces vamos a colocar aquí las fuentes, el monto, la participación, el costo financiero y por acá los impuestos. Listo, entonces, en este ejercicio 2, que es el ejercicio de la foresta, tenemos igual las mismas fuentes, pasivos, tenemos también patrimonio, en este caso el patrimonio está expresado a través de acciones comunes, ¿sí? El patrimonio de la empresa puede fácilmente ir expresado en acciones comunes, acciones preferentes. Los pasivos pueden venir expresados en deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, bonos. Bueno, hay distintas expresiones. Por lo pronto lo vamos a trabajar de esa manera sencilla. Entonces, los pasivos tienen un valor de 25 millones, ¿sí? Y el patrimonio está representado por el valor de mercado de sus acciones. Entonces, como tiene 4 millones de acciones y cada una vale 4 pesos, ¿cuál sería el valor del patrimonio? 16 millones. Profe. Exactamente. Entonces, eso me daría que el patrimonio de esta empresa vale 16 millones. Y ahora, si nosotros sumamos 25 millones más 16 millones, ¿cuánto me da? 41 millones. Exactamente. Entonces, esta compañía tiene activos o esta compañía tiene recursos por 41 millones. Entonces, 25 millones sobre Profe, no 41, es 41, es 42. 6 y 5, 6, 5, 9, 11. Sí, profe, profe. Sí, es Profe, 41. Revisa ya, porfa. Sí, creo que me da 42 millones. Entonces, eso Sí, acá. correcto. Ahora vamos a calcular la participación. ¿Cómo la calculamos? 25 millones sobre 41. Entonces, 25 millones sobre 41 millones me daría acá 60,9. 60,97. sí, Ajá. 0,6097. 97. Y del otro lado, 16 sobre 41. 3902, profe. 0, ajá, 39. Si 02. para redondearlo aquí tendría que ser 0,3, ¿no? Para que nos dé el 100. Ajá. No, profe, serían el Pero 10. tocaría el de arriba, profe, creo. No. Redondeamos el de arriba. Daría Probemos aquí, a ver. 258. Sí, tocaría, bueno, ahí redondeamos cualquiera de los dos en ese pedacito para que nos dé el 100. Sí, si lo hacemos tal cual como está ahí en pantalla, aquí me quedaría que esto me da el 100%, ¿sí? o el 1%. Entonces, ahora acá, el costo financiero de los pasivos, la tasa de interés de la deuda me dicen que es de ¿cuánto? Del 9%, ¿no? O sea, esto, bueno, esto viene diciendo aquí, el 9% efectivo anual. Y los socios o accionistas esperan una rentabilidad del 22%. Y esta empresa paga impuestos del 35%. Miren algo importante. Siempre la rentabilidad esperada de los accionistas debe ser más alta que la tasa de interés de la deuda, ¿sí? Si ustedes se ubican en el ejercicio anterior, esto también se presentaba. La rentabilidad esperada del patrimonio era mayor que la tasa de la deuda. Y aquí sucede de igual manera. ¿Por qué? ¿Por qué la rentabilidad esperada debe ser mayor que la tasa de interés de la deuda? ¿A alguien se le ocurre algo? Que serían las Para poder utilidades cubrir de... el costo de la deuda y también tener pues utilidad para ellos. No.
La razón es como tiene que ver con el riesgo, ¿sí? Entonces, la tasa que se le paga a los accionistas tiene que ser mayor que el costo de la deuda porque los accionistas están incurriendo en mayor riesgo al invertir en la empresa. Si a los socios o accionistas no se les garantiza una tasa más alta que la tasa de remuneración de los pasivos, ellos se retiran de la compañía y más bien se convierten en acreedores. Entonces, siempre, generalmente, esta tasa, la rentabilidad esperada debe ser mayor que el costo financiero de los pasivos. Básicamente por eso. Porque los accionistas corren más riesgo en la organización. Listo, entonces aplicamos aquí nuestra fórmula. W sub D por ID por 1 menos T más RE por W sub S. Entonces, esto significa que el WACC de esta compañía viene siendo 0,6097 por 0,09 por 1 menos 0,35, cierro paréntesis, más RE, que es 0,22 por 0,3903. Entonces, hasta aquí sería el costo de los pasivos y de aquí para acá sería el costo del patrimonio. Eso me da 0,6097 por 0,09 por 1 menos 0,35. ¿Cuánto les dio el costo financiero de la deuda? 0,03566. Correcto. 0,03566. Y por otra parte, el del patrimonio, 0,22 por 0,3903. Da 0,08586, profe. Correcto, gracias. 0,08586. Perfecto. Y si sumamos eso, entonces el WACC de la empresa me daría. 0,1215, profe. Gracias. De aquí me daría 0,1215. ¿Cómo hay que expresarlo en porcentaje? Lo multiplicamos por 100 y esto me daría el 12,15% anual. Entonces, el WACC de esta compañía es el 12,15% anual. Es decir, sus recursos tienen un costo financiero implícito equivalente al 12,15% anual. ¿Les dio ese mismo valor a todos? Sí, profe. Ok. Vamos a ver aquí a quién tenemos. Henry Alberto Muñoz está por ahí. No está. Miguel David Chávez está por ahí. Sí, profe. Miguel, supongo que usted es el gerente financiero de esta empresa. Usted es el gerente financiero de esta empresa y le van a ofrecer, lo llaman, probablemente aquí lo llaman de la bolsa de valores y le dicen, mire, le ofrecemos un portafolio de riesgo moderado y ese portafolio da una rentabilidad del 11% anual. Si te ofrecen esa oportunidad de inversión y tú eres el gerente de esa empresa con esos datos que tenemos aquí en pantalla, ¿la tomas o la dejas?
No, profe, la dejo porque pues el mínimo que debo aceptar es 12.15. Exactamente. Esa inversión se rechazaría porque la empresa debe aceptar solamente inversiones que mínimo le renten al 12,15% anual. Entonces hay que, no, ese portafolio no me sirve, muéstrame otro portafolio donde me dé, por ejemplo, el 15 o el 20, que esas rentabilidades sí me permiten cubrir el costo de mis recursos. Entonces, si nos ofrecen el 11, no se puede. Hay que rechazar, obviamente, esa alternativa. Listo. Vamos a trabajar ahorita el ejercicio número 3 de ese taller. Este ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 lo hice, creo que fue el semestre pasado o antepasado en un quiz. Y todos lo perdieron. Este ejercicio creo que tiene como 2 cascaritas. Entonces, por favor, hagan este ejercicio 3 y me cuentan cuánto les da. Pero léanlo bien, léanlo despacio. Miren los datos y me cuentan cuánto les da. Regreso en 5 minutos para ver cómo les ha ido con este ejercicio. Ejercicio número 3 del taller. Listo. ¿Identificaron las cascaritas que tenía el ejercicio? Creo que son 2. Iniciamos. Primero a convertir la tasa, ¿no? Porque también es vencida. La del Correcto. interés bancario. Excelente. Ese es un buen punto.
el WACC se expresa en términos anuales. Entonces, todo lo que no esté anual, hay que expresarlo obviamente en esa frecuencia. Esa era una. ¿Y cuál era la otra? Patrimonio. ¿El valor de los Exactamente. activos? Correcto, no no daban el patrimonio. Entonces, había que calcularlo con la ecuación contable por diferencia. Pero el semestre pasado no se dieron cuenta y muchos cayeron en esos dos errorcitos. Vamos a mirar aquí cómo calcularíamos este ejercicio acá. Ok, entonces miren aquí. Entonces, como les decía, aquí habían dos cascaritas. Vamos a señalarlas. Una es que le damos los activos y el pasivo, pero hacía falta el patrimonio, ¿sí? El patrimonio no estaba. Y la segunda es que, en este caso, la tasa de interés bancario está mensual vencida. Y como el WACC es anual, esa tasa hay que expresarla en términos efectivos anuales. Entonces la solución sería primero hallar esos dos componentes. Entonces nosotros tenemos en nuestra ecuación contable que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por lo tanto, el activo menos el pasivo será igual al patrimonio. Ok. Entonces, activos tenemos aquí 135 millones. Menos pasivos de 75 millones. Serían iguales aquí al patrimonio. ¿Cuánto nos da el valor del patrimonio? 60 millones. 60. Gracias. Entonces, el patrimonio sería igual aquí a 60 millones. El patrimonio de esta empresa vale 60 millones. Ok. Ahora, vamos a calcular, este es como el primer paso. En segundo lugar, vamos a calcular o vamos a llevar ID, que está en 1.25% MB. Tenemos que convertirlo a interés efectivo anual. Entonces, para llevar esta tasa al interés efectivo anual, decimos que 1 más este interés periódico vencido elevado a la 12 menos 1 sería igual a la tasa efectiva anual. ¿Cuánto me da eso? 0.1607. No te escuché. 0.1607, profe. Gracias. 0.1607, ¿no? Que vendría siendo el 16,07% efectivo anual. Listo. Entonces ahí ya tenemos los dos elementos básicos que necesitamos para calcular esto. Entonces tendríamos aquí la fuente, las fuentes. Tendríamos aquí ya los montos, la participación. Fuente, monto, participación, el costo financiero y los impuestos o la tasa de impuestos. Entonces aquí tenemos fuentes
pasivos. Segunda fuente aquí, patrimonio. Entonces, pasivos 75 millones, ¿no? Pasivos 75 millones. Patrimonio 60 millones. Total activos o total recursos de la empresa 135 millones. Listo. Entonces ahora, 75 sobre 135, ¿cuánto me da? 55.6, profe. Eso. Esto me da aquí, me daría el 55.6%. ¿Y el otro? 44.4. Gracias. 44.4% para el 100% de los recursos. Sabemos ya que el costo financiero de los pasivos son o es el 16,07% y la rentabilidad esperada es del 18, ¿no? Los inversionistas piden el 18 de rentabilidad esperada, 18%, y la empresa paga unos impuestos del 37,5%. 37,5%. Ok, entonces desde esa perspectiva, el WACC vendría quedando de la siguiente manera. Pues aquí sería 0,556 por 0,1607 por 1 menos 0,375 más 0,18 por 0,444. Listo. ¿Cuánto me da el WACC total de esta compañía? 13,58%. Pues depende Todo, de los ¿no? decimales. Ya todo, Sí, ¿no? Todo. sí, señor. 0,13. 58. Gracias. Pues da 13,57, 90 y algo. Listo. Bueno, redondeémoslo ahí, 13,58% anual. Entonces, el WACC de esta empresa equivale al 13,58% anual. Es decir, mínimo aceptamos inversiones, obviamente que nos renten a esa tasa de interés. Listo, hasta ahí sería la primera parte del ejercicio. Pero ahora me preguntan lo siguiente. Me dicen lo siguiente. Bueno, ¿cuál es el costo de capital promedio ponderado? Ya lo hicimos. Me dicen ahora, si al final del año la empresa tiene una utilidad operativa de 18.225.000, está generando o destruyendo valor. Entonces, esa vendría siendo la pregunta B del ejercicio. Si la empresa genera una utilidad operacional, si la empresa genera una utilidad operacional de 18.225.000, 18.225.000. Si la empresa genera una utilidad operacional de 18.225.000, me preguntan, ¿crea o destruye valor? ¿Qué creen ustedes, señores contadores? ¿Crea o destruye valor la empresa? Destruye valor. ¿Cómo sabemos ese cálculo? Multiplicando el total de los activos por la tasa del WACC. Multiplicando el total de los activos por la tasa del WACC. Sí, correcto, esa es una forma de hacerlo. ¿Cuánto te da eso? 18.333.000. Exactamente, o sea, la empresa destruye valor. Esa forma, como lo solucionaste, es totalmente válida. Otra forma es hallando lo que se conoce como el famosísimo ROA. El ROA
es la rentabilidad de los activos, ¿sí? Es un indicador que se expresa como el Return on Assets, ¿sí? Retorno sobre los activos. Entonces, el ROA se calcula como la utilidad neta, sobre total activos. Y lo que nos dé ahí se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, en este caso, el ROA es igual a 18.225.000 dividido entre, ¿cuánto teníamos de activo acá? 135, ¿no? 335 millones. Ok. Por 100, ¿cuánto me daría aquí el ROA de la empresa, el retorno de los activos? 13,5. Ok. Entonces, esto me daría el 13,5% anual. Listo. Entonces, ahora aquí ya comparamos ROA versus WACC. Entonces, ROA 13,5%, WACC 13,58%, por poquito, ¿no? WACC 13,58%. Entonces, miren, el rendimiento de los activos está por debajo del costo de capital. Entonces, siempre que eso suceda, se dice que la empresa destruye valor. Destruye valor porque ni siquiera está invirtiendo a la rentabilidad mínima que debería exigir sobre todos sus proyectos. Entonces, la empresa destruye valor. Esto es el concepto que más adelante da origen a lo que conocemos como el EVA, el valor económico agregado, ¿sí? Entonces, la empresa destruye valor. ¿Por qué destruye valor? Porque el WACC es mayor que el ROA. Y para crear valor, esto debe ser al contrario. El ROA debe ser mayor que el costo de capital promedio ponderado de los recursos. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, Profe, señor. ¿es válida la solución que le di si en el examen respondemos así o debemos hacer este procedimiento? No, por supuesto, la pregunta es si crea o destruye valor. Usted puede definir eso a través de distintos métodos, ¿sí? Entonces, si a través de tu método te dio que destruye valor, es válido. Después de que lo argumente y lo demuestre, no hay problema. Ahorita, Después de profe, que lo gracias. argumente, no hay problema. Es que, de hecho, cuando más adelante que veamos la creación de valor y especifiquemos el EVA, de hecho, el EVA se puede calcular de dos formas, en términos absolutos, como lo hiciste tú, o en términos porcentuales, que es como lo estoy mostrando acá. Sí, ambas formas son válidas. Ahí no hay inconveniente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Perfecto. Bueno, ok, vamos a leer ahora, por favor. Vamos a leer ahora el ejercicio número 4. ¿Qué se llama la empresa se valora? Y por favor, indíquenme qué tiene este ejercicio de diferente a los anteriores. que no presenta el monto del pasivo ni el patrimonio. Correcto, no tiene el monto, pero ¿qué me está dando? Los porcentajes.
Sí, me da la participación, o sea que si me da la participación, pues no hay problema. Yo ya a partir de eso podría calcular el WACC. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro dato nuevo tenemos ahí? ¿El coeficiente beta, profe? Sí, ¿qué será eso? ¿Qué es eso? Correcto, ¿qué era eso del beta? Ahí en las lecturas de Juan Mascareña explicaban qué era el beta. Bueno, entonces miren, este cuarto ejercicio aporta a lo mismo, sí, este cuarto ejercicio aporta a lo mismo, pero en este cuarto ejercicio, ¿qué es lo que debemos tener presente? Si ustedes lo leen y lo revisan detalladamente, no tenemos la rentabilidad esperada del accionista, ¿sí? No está, pero sí tenemos los datos para poder calcular esa rentabilidad esperada del accionista o esa rentabilidad que exige el accionista por invertir en esta compañía. Te vamos a ponerlo acá. Entonces, miremos este ejercicio número 4. Ok, eso acá. Dice, la empresa se valora, presenta el equivalente al 44% de sus activos financiado con pasivos, esa sería la participación de la deuda, y el resto con capital de los accionistas. Entonces, si los activos, si los pasivos son el 44%, ¿cuánto sería el patrimonio? El 55, profe. El 56, no nos daría el Sí, 99. 56. El 56%, correcto. La tasa de impuestos la tenemos ahí del 35%, pero tenemos unos elementos nuevos que son el coeficiente beta, me hablan por ahí de la rentabilidad del mercado, de la tasa libre de riesgo. Entonces, esos elementos son nuevos. O acá. Esos elementos que están ahí o que aparecen ahí, se utilizan, esos elementos nuevos se utilizan para calcular la rentabilidad esperada de un accionista, ¿sí? Entonces, de entrada, si ustedes quieren, o de entrada, si queremos solucionar el ejercicio 4, tenemos que saber cómo se obtiene o cómo se calcula la rentabilidad esperada del accionista. Eso acá. Para calcular la rentabilidad esperada del accionista, en finanzas nosotros acudimos a un modelo muy famoso que se llama el modelo CAPM, ¿sí? Conocido también como el modelo KPM. ¿Para qué usamos el modelo KPM? Para establecer, para calcular o para determinar, se utiliza para determinar la rentabilidad esperada del accionista. Ok. Entonces nosotros vamos a utilizar un modelo que se llama el modelo CAPM para calcular la rentabilidad esperada del accionista. En ese orden, CAPM traduce Asset, Capital Asset Pricing Model. Eso significa o eso traduce modelo de valoración, modelo de valoración
de activos de capital. Ok, modelo de valoración de activos de capital, CAPM o KPM. ¿Para qué se usa? Repito, para determinar la rentabilidad esperada del accionista. Entonces, acá, el CAPM fue desarrollado por William Sharpe, por allá como en el, si no estoy mal, eso fue como en el 64. Y a partir de ello, a William Sharpe le dieron el Premio Nobel de Economía. Es Premio Nobel de Economía. Por haber establecido una fórmula que relaciona el riesgo con la rentabilidad, ¿sí? Ese principio que en teoría, pues hoy para nosotros resulta básico. Entonces, el modelo CAPM ese modelo plantea que la rentabilidad esperada de un accionista depende de la inversión más segura que hay en el mercado. Esa inversión más segura que hay en un mercado se le llama la tasa libre de riesgo. ¿Verdad? Eso se le llama la tasa libre de riesgo. Entonces, la rentabilidad esperada de un accionista depende de la tasa libre de riesgo. Y a esa tasa libre de riesgo se le incorpora una prima de riesgo. ¿Sí? Y esa prima de riesgo, pues mide qué tan riesgosa o qué tanto riesgo existe en los flujos de caja de la compañía. Entonces, la rentabilidad esperada del accionista está en función de esas dos variables. ¿Cuál es la tasa más segura en el mercado? Que se llama la tasa libre de riesgo. ¿Y cuál sería el riesgo asociado a la empresa? Y a partir de ello se calcula, perdón, aquí esta rentabilidad esperada. A partir de ello derivamos esta rentabilidad esperada. Entonces, o acá. El modelo CAPM, entonces, si lo desglosamos un poco, bueno, perdón, les explico esto acá mejor. Entonces, siempre un inversionista va a tener en cuenta estos dos parámetros a la hora de exigir una rentabilidad básica en una empresa. Primero, el inversionista se va a basar en lo que es la tasa libre de riesgo, es decir, cuál es la inversión más segura que hay en el país. Por ejemplo, en Colombia la inversión más segura sería un CDT. El CDT, creo que alguien me lo dijo, estaba pagando como el 3,5% al año, ¿sí? Entonces, ese 3,5% al año sería la inversión más segura que tenemos en Colombia, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese 3,5 sería la inversión más segura. Y dado el riesgo que se corre en la empresa por el sector, por las operaciones que tiene, por ejemplo, la prima de riesgo podría ser del 10%. Por lo tanto, la rentabilidad mínima que tendría que exigir este inversionista sería del 13,5%. Bueno, este es como un ejemplo simbólico de cómo operaría este CAPM. Ubicamos la tasa más segura que hay en el mercado y a esa tasa más segura le agregamos una prima de riesgo según el riesgo que tiene la empresa, obviamente, en el sector y en el mercado en el que opera. Más o menos operamos así sobre esta lógica para calcular el CAPM. Ahora vamos a desglosar esto acá. Entonces, este CAPM entonces va a ser igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Y esta prima de riesgo se calcula de la siguiente forma. Se toma la tasa de rentabilidad del mercado, la más alta, tasa de rentabilidad del mercado. A esa tasa de rentabilidad del mercado le restamos la tasa libre de riesgo
Y luego, al resultado que me da aquí de la tasa de rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo, lo vamos a multiplicar por un nuevo componente que se llama el coeficiente de riesgo de la empresa. Y ese coeficiente de riesgo de la empresa es lo que se denomina el beta. Entonces, según el modelo CAPM, la rentabilidad que espera un accionista es igual a la tasa libre de riesgo más la tasa de rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicada por el beta, donde el beta es el coeficiente de riesgo de la compañía. Ahora, en términos de fórmula, entonces tendríamos que aquí que la rentabilidad esperada sería igual a RM, que es la tasa, perdón, a RF, que es la tasa libre de riesgo, risk free, más, abro paréntesis, la tasa de rentabilidad del mercado, que sería RM, menos la tasa libre de riesgo, que sería RF, multiplicado por el coeficiente beta. Entonces, a partir de esta ecuación, se calcula de aquí en adelante la rentabilidad esperada de un accionista. La rentabilidad esperada de un accionista. Y repito, esa fórmula es la lógica de lo que nosotros denominamos el modelo CAPM o modelo de valoración de activos financieros. Listo. Eso acá. Entonces, en esta fórmula, RE es la rentabilidad esperada del accionista. Rentabilidad esperada del accionista. RM es la rentabilidad promedio del mercado. Es la rentabilidad promedio del mercado. Y el beta es el coeficiente de riesgo de la empresa. El beta es el coeficiente de riesgo de la empresa. Y ese beta de la empresa, ese beta puede ser mayor que 1, puede ser igual que 1, o en su defecto podría ser menor que 1. Entonces, si una empresa tiene un beta de 1, mayor que 1, perdón, se considera una compañía de alto riesgo. Si esa empresa tiene un beta igual a 1, se considera una empresa de riesgo moderado, el mismo riesgo del mercado. Y en caso contrario, si ese beta de la compañía es menor que 1, se dice que la firma es una firma de bajo riesgo. ¿Sí? Y entre más alto sea el beta, pues también mayor va a ser la rentabilidad esperada que el accionista solicite para comprometer fondos en esa compañía. Entonces, eso acá. El beta es una medida muy importante. La próxima clase hacemos un ejercicio de cómo calcular el beta. Pero, ¿qué es lo clave aquí? El beta es un coeficiente de riesgo. Repito, betas mayores que 1 significan que la compañía es de alto riesgo. Por ejemplo, en Colombia, yo he calculado los betas de algunas empresas y, por ejemplo, el beta de Ecopetrol es un beta de 1.5, hay periodos donde ha estado en 2.2, es una empresa de altísimo riesgo, ¿sí? Caso contrario, hay empresas, por ejemplo, como Bancolombia, donde su beta es de 0.98, muy cercano a 1, ¿sí? Esas compañías son de riesgo moderado. Y hay otras compañías como Almacenes Éxito, donde el beta, yo calculé el beta de Almacenes Éxito y en algunas ocasiones me da 0.84, ¿sí? Entonces, ese 0.84 significa que esa compañía es de bajo riesgo.
El beta está en función de varias cosas, ¿no? O sea, la volatilidad de los ingresos de la compañía, el endeudamiento que tenga la compañía y pues el desempeño obviamente de la empresa en su contexto. Entonces, este beta es un término también muy interesante. Por lo pronto, entonces decimos que la rentabilidad esperada del accionista es igual a la rentabilidad libre de riesgo más la rentabilidad del mercado por el beta. Esta rentabilidad del mercado, como les decía ahorita, es la rentabilidad promedio, de un portafolio de inversiones en la bolsa de valores. Y la otra era RF, y me faltó ponerla ya, es la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Y la tasa libre de riesgo es entonces la inversión más segura que usted encuentra en un mercado. Para el caso colombiano, pues la ETF o la tasa de los CDTs. En el caso de Estados Unidos, la tasa del tesoro de Estados Unidos. Sí, entonces así calcularíamos la rentabilidad esperada del accionista. Entonces, o acá, según los datos del ejercicio, vamos a calcular aquí rápidamente qué sería cada cosa. Entonces, vamos aquí a poner, primero que vamos a calcular la rentabilidad esperada del accionista. Entonces tenemos RF más RM menos RF por el beta. Listo. En ese ejercicio 4 que tenemos ahí, ¿cuál es la tasa libre de riesgo? ¿Cuánto me da la tasa libre de riesgo acá? Aquí me dicen que la tasa libre de riesgo es del 14%. Exactamente. 14%. O sea que esto vendría siendo aquí el 0,14. Listo. ¿La rentabilidad del mercado cuánto sería? En ese ejercicio me dicen que es del 20%. 20%, correcto. 20%. Aquí sería 0,20 menos 0,14. ¿Y el beta cuánto es? El coeficiente beta de esta empresa es de 1.2, ¿no? 1.2. 1.2, correcto. Entonces, el coeficiente beta de esta empresa es 1.2. Este 1.2 es un factor, no es un porcentaje, ¿no? Ojo con eso. Por lo tanto, RE, la rentabilidad esperada del accionista, sería igual a lo siguiente. ¿Cómo la hacemos ahí? Sería igual a 0,20 menos 0,14 multiplicado por 1.2 y a lo que me da ahí le sumamos 0,14. En ese caso, esta rentabilidad esperada del accionista me da 0,212. Si la expresamos en porcentaje me daría el 21,2% anual. ¿Les da ese valor? Sí, profe. Ok, entonces eso significa que dado el riesgo de la empresa, que en este caso es alto porque el beta es mayor que 1, un accionista como mínimo exigiría el 21,2% de rentabilidad anual para comprometer fondos o para comprar acciones de esa compañía. Entonces ya como tenemos ahora sí ya nuestro RE, nuestra rentabilidad esperada, pues ya podemos calcular ahora sí el WACC, ¿sí? El WACC de esa empresa. Entonces, en términos de el WACC, sabemos que el 44% de los activos se financian con pasivos, o sea que la participación de la deuda sería aquí el 0,44. Perdón. Aquí la participación de la deuda sería 0,44 por la tasa de interés de la deuda, me dicen aquí que es del 18%, ¿no?
Aquí esto sería el 18% por 1 menos la tasa de impuestos, que en este ejercicio me dicen que la tasa de impuestos es del 35%. Entonces aquí nuestra tasa de impuestos sería el 35%. Ok. Y ahora a esto le sumamos la rentabilidad esperada de los accionistas, que ya sabemos que nos da 0,212, y la participación del patrimonio. Entonces, si los pasivos aportan el 0,44, el patrimonio tendría que aportar el 0,56, ¿no? Para que al combinar estos dos factores nos dé el 100% de los recursos. ¿Cuánto me da ese WACC? $0,44 por 0,18 por 1 menos 0,35. 0.1702, profe. Exactamente. Entonces, el WACC de esta empresa equivale al 0,1702, que es equivalente al 17,02% anual. Entonces, esta compañía, para poder cubrir los costos de su fuente de financiación, por lo menos tiene que invertir en negocios, en proyectos o en inversiones que le renten tasas superiores al 17,02% anual. De lo contrario, la empresa estaría destruyendo valor. Entonces, ese sería nuestro concepto clave. Entonces, recuerden que ya tenemos también la fórmula para calcular la rentabilidad esperada. Ya sabemos cómo calcular la tasa del banco, porque ya manejamos tasas de interés, sabemos cómo calcular las participaciones, sabemos cómo aplicarle el escudo fiscal y podemos aplicar también el modelo CAPM. Entonces, esos elementos son básicos, obviamente, para calcular el costo de capital promedio ponderado de una empresa hasta donde vamos. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar o vamos a explorar este modelo más detalladamente. Vamos a explorar qué específicamente es el CAPM, algunos elementos teóricos, y sobre todo vamos a hacer un ejercicio de cálculo real de cómo obtener obviamente un WACC aplicando esta rentabilidad esperada, pero con datos reales obviamente de una empresa. Entonces, para la próxima clase, por favor, lean bien el concepto del modelo CAPM. Lean bien el concepto del CAPM y sobre todo, estudien bien qué es la beta de la empresa, ¿sí? La beta de la empresa, por lo pronto les cuento que es un coeficiente de riesgo que se calcula como la rentabilidad del mercado frente a la rentabilidad de la empresa. Esto nos da aquí algunos punticos. A esto se le traza una línea de tendencia y la pendiente de esa línea vendría siendo el beta, ¿sí? Y representa el riesgo. Pero bueno, eso lo vamos a explorar con más detalle la próxima sesión. Entonces, por favor, del capítulo de mascareñas que les apunté ahí, lean, subrayen, identifican bien qué es el modelo CAPM y la beta, cómo se calcula, porque el próximo lunes hacemos un ejercicio práctico con esos datos. Entonces, ya, pues por ahí vamos acumulando más temas. Luego de ver el WACC y de ver lo que tiene que ver con las métricas de creación de valor, pues ya quedaríamos listos como para hacer, yo creo que ya un primer parcial. Entonces, por favor, léanse bien ese capítulo de mascareñas de arriba a abajo sobre el coste de capital y dentro de unos días, el lunes, trabajamos en Excel una aplicación bien interesante del WACC.
¿Estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, dejemos hoy hasta ahí, nos vemos el próximo lunes, hagan bien la lectura y vayan explorando también el resto de ejercicios del taller. Hicimos de ese taller del WAC, hicimos los 4 primeros, me falta 1, 2, 3, bueno, tenemos 4 ejercicios todavía pendientes, bueno, con eso los desarrollamos en la próxima sesión, y el lunes les coloco un taller de WAC para que ustedes lo entreguen, lo desarrollen y lo entreguen, un taller del WAC también como de 5 puntos. Pues para que apliquen todas las cosas que vamos viendo ahí. Listo, niños, entonces feliz fin de semana, que tengan un buen resto de noche. Cualquier duda estamos en contacto y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Profe, profe. muchas gracias, profe. Hasta luego. Ok, Gracias, profe. hasta luego, buenas noches.